Hola, buenas tardes, saludos a todos los que estáis aquí presentes y a aquellos que nos están viendo en televisión, tanto en Lora como en los pueblos vecinos, como Carmona, La Campana, Peñaflor, etc. Bienvenidos a nuestro ciclo de debate que dentro del epígrafe de Lora siglo XXI estamos desarrollando en televisión, en Lora Televisión. Pretendemos con estos debates abordar asuntos de interés o los principales problemas que tenemos planteados aquí en Lora y en la comarca en el presente y a medio y largo plazo, y además a nivel económico, social, cultural, etc. Estos debates están enmarcados dentro de dos grandes interrogantes: ¿qué Lora somos y qué Lora tenemos? ¿Y qué Lora queremos ser y qué Lora queremos tener? Es frecuente que en la calle, en los bares y en las tertulias de calle, pues repitamos muchas veces como casi un mantra que nosotros nos hemos descolgado. Hay gente que piensa así del desarrollo económico de otros pueblos que antes eran referentes nuestros, como Palma del Río. Ahora, además de Palma del Río, tenemos como referente también a San José de la Rinconada. Bueno, pues de lo que se trata con estos debates es de que nos sentemos a pensar, porque pensando se crea. Y cuando la gente se junta para pensar y crear y reflexionar dentro de un ánimo y un espíritu de debate constructivo, salen nuevas ideas, salen nuevas propuestas y eso es lo que pretendemos, que en Lora pasemos del lamento y de la queja al reto y a afrontar los desafíos. Bueno, pues el tema de hoy, como ya están diciendo aquí, se llama la economía local, creación de riqueza y empleo en nuestro pueblo. Pues antes de presentar a los ponentes, pues quiero hacer explícito el agradecimiento, por supuesto, a los ponentes, que ahora vamos a presentar, al director de Lora Televisión, a María del Mar, editora, y a Paulino Montes, responsable de la biblioteca, pues por todas las facilidades que nos da para que podamos hacer esta grabación. Bueno, pues en primer lugar, a mi derecha tenemos a Enrique de la Torre, de Cortijo, el Puerto. Él representa a una empresa que en su página web titulan como de agricultura ecológica de precisión. Una empresa de tecnología punta, donde utilizan las tecnologías más modernas como los drones, los hoteles de insectos, etc. Han recibido montones de premios, así que después él nos lo explicará un poquito. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Seguimos también a mi derecha, está Manuel Álvarez, es un conocido empresario iloreño. Él representa Alfer, fabricante de frutos secos, envasan frutos secos en golosinas, especias, pimentón, etc. Y ellos llevan ya bastante tiempo en Lora y han demostrado su fortaleza como empresa porque han resistido la crisis y otras dificultades. Y aquí están campantes y rampeantes. Y a mi izquierda pues tenemos al presidente de AECLO, de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Loreños. Él es empresario de una empresa de limpieza y mantenimiento llamado Servicios Integrales Barquero García, de administración de fincas y también de librerías. Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Bueno, pues antes de empezar, Manolo, o Enrique, o Javi, bueno, se me olvidaba decir una cosa, que el cuarto ponente,
que estaba previsto, que era Cándido Laoz, de Esparmed, no puede venir porque en estos momentos tiene un compromiso empresarial ineludible en Sevilla con una gente nada más y nada menos que de los Emiratos Árabes. Así que sentimos que no esté presente, ya contaremos con él en otro momento. A mí me gustaría que cada uno de vosotros explicarais brevemente, bueno, el tiempo que necesitáis, naturalmente, cómo funciona vuestra empresa, a qué se dedica, la tecnología que utilizáis, en fin, con más detalles de lo que yo lo he dicho. ¿Quién empieza? Manolo, pues. Manolo hablará de Frutos Secos Alfer, Manuel Álvarez y Fernández, Sociedad Limitada. Nosotros freímos y tostamos frutos secos que adquirimos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Hacemos alguna importación, fundamentalmente cacahuete, pipa de calabaza y pipa pelada, fundamentalmente. Otros productos, mercado nacional. También envasamos golosinas. Nosotros no fabricamos golosinas, las envasamos con nuestra marca y la comercializamos en el mismo canal que lo hacemos con el fruto seco y con esa otra cosa que decía Federico, que también envasamos, especias. El fruto seco fundamentalmente lo comercializamos con marca Alfer, las especias y los pimentones con marca Las Tres Rosas, que es una marca del año 39, nacida en Lora, de unos empresarios murcianos que en su día cayó en nuestras manos. Y estamos en Lora porque además somos de Lora, vamos, hay alguno que lleva ya 60 tacos en Lora. Somos en este momento 11 personas de manera permanente, 4 o 5 personas que también rotan, de manera que el personal está en torno a 14 o 15 personas de manera permanente. Ocupamos un par de parcelas con 2.000 metros, de los que 1.500 son los que cubren las instalaciones. ¿Cómo nos apañamos? Pues bueno, la máquina habitual en este sector son freidoras, tostadoras industriales y envasadoras. Nosotros la tecnología es básica, no tenemos nada que tenga unas producciones gigantes, pero sí que hemos mejorado porque funcionamos con alguna tecnología alemana, la primera que adquirimos, los multicabezales, y últimamente la que se lleva, que es la china, por aquello del precio y lo competitivo, y así nos desenvolvemos. Comercializamos fundamentalmente en el territorio nuestro, en Andalucía Occidental, debemos de tener alrededor del 70% de nuestras ventas, y el resto, el 30%, lo hacemos en el mercado nacional, mercado en el que crecimos desmesuradamente por cuestiones accidentales, esas historias de pena que de vez en cuando nos entra cuando alguien nos da un cosqui en el bolsillo y tienes que salir corriendo a buscar mercados que te permitan mantener las instalaciones, el personal y las obligaciones de pagar. Y en el tiempo hemos ido concentrando la venta en cercanías de cara a que, bueno, hemos cubierto mejor la crisis de estos 6-7 años, acercando el producto a menos kilómetros, menos costos y siendo bastante más representativos en el comercio. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora Enrique nos va a decir lo que hacen ellos. Bueno, pues como ha dicho, nosotros somos Cortijo El Puerto, somos una empresa joven, tenemos 7 años de vida, bueno, ya vamos a hacer 8, empezamos en el 2010. Nuestra empresa principalmente es de agricultura y nosotros lo que queríamos integrar era 2 tipos de agricultura, es decir, la agricultura tiene como varios tipos, ¿no? Está la agricultura convencional, la agricultura ecológica, la agricultura de precisión, la agricultura biodinámica, es decir, hay varias ramas de la agricultura. Nosotros pensamos que el futuro viene de la mano de una agricultura ecológica, respetuosa con el medio ambiente, con productos sanos, saludables, sin químicos, donde podamos conservar la naturaleza, en fin, ese tipo de agricultura pensamos que es el futuro y la que más nos gusta y la que hacemos. Y luego, por otro lado, pensamos que estamos en el siglo XXI, avanza mucho, hay mucha tecnología, muchos móviles, muchos medios, y entonces la agricultura de precisión pues nos puede ayudar para coger esa agricultura ecológica, saludable, que es difícil de manejar, pero con la precisión podemos fusionar ambas agriculturas y hacer una agricultura ecológica mucho más competitiva, mucho más yendo al grano, es decir, podemos mediante la tecnología buscar solamente donde tenemos que actuar y donde tenemos que actuar solamente con medios ecológicos.
Entonces esos son los dos pilares fundamentales de nuestra empresa. Nuestra empresa principalmente tiene olivar y almendro. El olivar es lo primero que pusimos, es lo más avanzado, y en el mercado pues tenemos aceite de oliva. A día de hoy tenemos 11 monovarietales de aceite de oliva virgen extra en ecológico, y también tenemos almendras que, aunque han entrado en producción este año, pues todavía pues no tenemos una producción interesante, pero que en un futuro pues están ahí, ¿no? Entonces esos son un poco los pilares de nuestra empresa, y nosotros queríamos también que el campo evolucionara junto con como están evolucionando otros sectores, porque el campo tiene que ir de la mano junto con otros sectores que van muy avanzados y van muy bien, ¿no? Entonces es un poco nuestra filosofía de empresa. Javi. Bueno, lo mismo simple que vuestra empresa. Hace ya más de 15 años que gerento la librería Barquero. Con los años se ha establecido y demás, tenemos consolidado lo que es el mercado local, y luego tengo la otra línea de negocio que vino de la mano de mi mujer, que es la empresa de limpieza, que también ya llevamos más de 10 años con lo que es la empresa de limpieza, y la cual hemos ido evolucionando según nos la ha solicitado el mercado y nuestros clientes. Hemos ampliado servicios, llevamos administración de finca, y ya hace ya 3 o 4 años hemos montado otra línea, otra empresa nueva, que es Seviman, de Sevillana Mantenimiento, que nos dedicamos al mantenimiento, reformas y sobre todo enfocado también tanto a edificios como a obra civil y privada. Y bueno, tenemos una plantilla actualmente que ronda las 20 personas, tenemos las instalaciones, tenemos la oficina aquí en Lora, y en verdad damos servicio a toda la provincia, fundamentalmente en Lora y la comarca. Córdoba tocamos algo, pero vamos, poco. Y nada, y poco más. La verdad que la empresa es como otra cualquiera. Bueno, y otra cosita, y presidente de AECLO desde hace 6 años. Tengo el honor de presidir la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Lora desde hace 6 años. Bueno, pues una vez conocido el perfil de las empresas y de los empresarios que están de ponente, vamos a entrar de lleno en algunos aspectos de la problemática o de factores que pueden intervenir en estos dos desafíos que tenemos planteados en el tema. El desafío de crear riqueza y de crear empleo. Dicen algunos expertos en demografía que la población es la sombra del empleo, es decir, que hay siempre un ajuste permanente entre lo que es la estructura demográfica y la estructura productiva. Hablando en Román Paladino, que si hay empleo se queda la gente, y si no hay empleo la gente se va. Por otra parte, la evolución de la población en España y las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística 2016-2066 en el detalle territorial para el horizonte 2031, pues han hecho que salten las alarmas de los desequilibrios demográficos que se están produciendo en toda España, en unos sitios más que otros. Pues está habiendo un desplazamiento del interior, de la España del interior hacia la costa, hasta tal punto de que hay estudios hechos que hablan de que el 90% de la población española se concentra ya solo en el 30% del territorio español. Bueno, es verdad que en un pueblo de Castilla, que es donde se está dando este despoblamiento, no es igual que un pueblo de Andalucía, pero de alguna manera, tangencialmente a nosotros nos está afectando, porque algunos datos, viendo los datos y rápidamente de estadística de la población de Lora, podemos ver que desde la década de los 60, 1960, en que rozamos los 21.000 habitantes, no hemos vuelto a tener más habitantes que ese año. De tal manera que solamente en el 95 nos acercamos a los 19.582. Y quiere decir que desde el 95 hasta el 17, son los últimos datos que tenemos, en estos 22 años, en Lora hemos perdido 648 empadronados.
de los cuales en los últimos 5 años, o sea, de los cuales de los 648 que hemos perdido en los 22 años, 487 se han perdido en los últimos 5 años y 394 en los últimos 2 años. De tal manera que de 19.124 habitantes que teníamos en Lora en el año 2016, actualmente tenemos 190 menos, 18.934. Es una aspiración que lleva, que en Lora llevamos desde hace mucho tiempo queriendo conseguir los 20.000 habitantes, pero no hay forma. Y con respecto al paro, pues que también es otro índice de desarrollo económico de una comarca, de un pueblo, pues tenemos que decir que antes de la crisis, 2007, teníamos unos 700 parados. A partir de que empieza la crisis, 2008, 2009, y etcétera, etcétera, llegamos al 2014, en septiembre de 2014, y se triplican el número de parados. De 700 se convierten en 2.127. A partir de 2015 empiezan a bajar y los últimos datos de septiembre son 1.540 parados, según los datos oficiales del SEPE. SEPE es el Servicio de Empleo Público que pertenece al Ministerio de Trabajo. Ya para terminar estos datos que yo creo que son necesarios para situarnos donde estamos, decir que de estos 1.540 desempleados que figuran en la oficina de empleo oficiales, pues decir que 25, o sea, mayores de 25 son 222, de entre 25 y 44, 757, y mayores de 45, 572. Entre mujeres y hombres está la cosa parecida. Pero en definitiva, la frecuencia acumulada de los 2 primeros niveles, pues suman, es decir, entre parados menores de 44 años, de los parados que hay en Lora, los menores de 44 años son el 63%. Bueno, estos datos se pueden analizar de muchas formas, se pueden ampliar y son muy opinables, pero a mí me gustaría que estas personas que tenemos aquí, que son personas de experiencia, que son emprendedores, generadores de empleo y que por tanto tienen en sus manos pues una potente herramienta para que haya menos desempleados y para que la gente no se vaya. Vosotros veis que es un indicador importante el que la gente no se vaya de los pueblos. Yo particularmente entiendo que sí, lo único que ocurre es que hay una segunda lectura que hacer en cuanto al número, y es que hemos perdido alrededor de 400 habitantes en ese censo del 2013 que andábamos en 19.403, justamente cuando se nos cae la construcción y ese servicio y se nos va el personal que había venido de otros países. Y se van probablemente a buscar otras coyunturas ocasionales que van a tener empleo con la misma temporalidad que lo tuvieron aquí. Es decir, un crecimiento de la construcción desmesurado que se está produciendo en otras latitudes y que están acudiendo de manera exponencial. Eso donde yo quiero ir es que estamos manteniendo la población que hemos mantenido hace de 5 años para atrás, antes de la llegada de todas estas personas que acudieron a un nivel de empleo importante, ¿no? Quería señalar un dato que para mí me resulta interesante que la gente lo conozca, porque se habla mucho de los subsidiados, los parados y los que cobran, y es que has indicado que andamos en un censo de 1.540 inscritos en el paro. Y yo quiero hacer constar y que se conozca el dato de que tan solo de esos 1.500 son 1.080 exactamente los que reciben subsidios. Con esto lo que quiero trasladar es el dato del problema económico de muchos de nuestros vecinos,
que a pesar de lo mal que se habla, de lo subsidiado, tenemos un problema económico importante porque a muchas familias no les llega un duro. Y lo quería señalar de cara a que en la estadística también se conozca. No solo tenemos muchos parados, mucha gente que cobra el paro de aquella manera que mucha gente ve mal, sino que tenemos un montón de familias que no perciben absolutamente nada, que probablemente compatibilicen con periodos con subsidio, pero que hay 500 familias, al menos 500 personas, que las tenemos secas. Es muy importante. Sin embargo, a pesar de que hemos decrecido 400 personas, ciudades de nuestro entorno como Utrera, Dos Hermanas y similares, con una población mayor, algunas con unos crecimientos desmedidos, mantienen unos niveles de paro entre el 5 y el 6% mayor que el nuestro. Probablemente porque no acuden a la ventaja que hemos tenido en creación de empleo con las nuevas explotaciones de cultivos en materia de arbolea y en materia de vegetales, que están proporcionando un crecimiento de empleo razonable, no el que permitiría cubrir fuerza de trabajo en todas las casas para que las economías fuesen más decentes, pero sí que crece despacio y estaríamos en el camino. El otro camino sería el que esos agricultores y esos industriales crecieran en la manipulación de esos productos y hubiese bastante más transformación, lo que permitiría un nivel de empleo más adecuado y permitiría que ese número de habitantes pues no solo se pudiera mantener, sino que pudiera crecer como creció, con una actividad ocasional, que ahora ya no lo sería ocasional, sino que sería estable. ¿Cuáles serían, Javier, las fortalezas y las debilidades de la economía local? Es decir, nosotros aquí tenemos recursos naturales, tenemos una tierra rica, estamos en el corazón de la Vega, tenemos agua abundante, tenemos buenas comunicaciones. Sin embargo, Palma del Río ha despegado, San José de la Rinconada ha despegado, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, todo lo que ha dicho Manolo. ¿Y qué es lo que está faltando o fallando para que, siendo Lora, o por lo menos decimos nosotros que es un lugar estratégico, no tenga el despegue económico que todo el mundo deseamos? Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esas fortalezas y esas debilidades de nuestra economía? Hombre, aquí venimos fallando desde hace muchísimos años en el tema está claro, de empresas y manufacturado, y de empresas agrícolas. Entonces, venimos siempre del entorno de que, que somos un pueblo agrícola, dependemos de agricultura, no tenemos industria, o la industria que tenemos es pequeño comercio, talleres y demás. Y el problema este tema que lo hemos hablado ya muchas veces es el suelo industrial. Aquí se hizo un PEGO, hay un polígono y hay unas limitaciones. Entonces tenemos ahora mismo superficie o suelo industrial para ofrecer a grandes empresas para poder venir aquí a montar grandes empresas. Entonces lo que se está haciendo, lo que se ha estado gestionando, lo que se está haciendo son empresas privadas en terreno privado y pues como cooperativas, Espalme, que tienen sus propias instalaciones y tienen su empresa. Somos estratégicamente, estamos en la comarca, en el mejor sitio de La Vega, entonces vivimos mucho de la mano de obra del campo. Y pues si el campo funciona, funciona la economía local, funciona los comercios, funciona todo. Entonces dependemos de un poquito de cómo vaya en ese aspecto. Y la debilidad que seguimos teniendo es eso, que no creo que tenemos un proyecto empresarial que englobe todo lo que necesita Lora. Me vengo a referir a eso, a un buen polígono, que esté bien comunicado, con las salidas y demás, y luego aparte suelo industrial para que vengan empresas interesadas a venirse aquí. Referencia de Palma, sabemos que muchas empresas se han instalado en Palma, que han querido instalarse en Lora y por circunstancias bien económicas, sociales, que no se le ha podido ofrecer las mismas condiciones que le han ofrecido en otros municipios, pues han ido al final a montarse instalaciones a otras localidades. Con eso hemos restado mucha mano de obra, porque también de la mano de obra de aquí de Lora sabemos que a pueblos aledaños van infinidad de gente, van hasta Largaba. Yo conozco a un montón de gente que hay encargados incluso de la empresa de Largaba, que van diariamente a echar su jornada laboral a Largaba. Entonces, esas empresas podrían estar en Lora siempre y cuando tuviéramos, pero no de ahora, sino desde hace ya 20 años,
hubiéramos desarrollado un pegado en condiciones enfocado a tener un terreno y ofrecer ese terreno y no comercializarlo en estilo privado. Es decir, yo me compro mi nave y me monto mi pequeño taller, mi pequeño negocio, que está muy bien, que también hay que tenerlo, pero ahí creo que hemos fallado en el objetivo ese de poder ofrecer esas oportunidades. Se ha hablado toda la vida que la Pascual iba a venir a Lora y por circunstancias se fue a final Palma. Entonces creo que seguimos pecando en ese fallo. Enrique tiene una empresa que ha sabido ver en Lora un lugar adecuado. ¿Qué es lo que habéis visto en Lora para instalaros y montar pues una empresa puntera desde el punto de vista tecnológico? Hombre, yo creo que Lora a nivel agrícola pues tiene unas tierras buenísimas, la Vega de Guadalquivir, unas tierras súper fértiles, agua de riego legal, es decir, tiene unas condiciones agrícolas envidiables, ¿no? Es que si tú miras el mapa de Andalucía o de España y ves dónde está el jamón, pues sale en Lora, ¿no? Entonces, luego hay mucho hueso, hay mucho, como si dijéramos, desperdicio, hablando un poco en comparativa, ¿no? Y Lora, desde luego, es jamón. Entonces, tenemos aquí un sitio ideal, es decir, una vez que tú tienes la finca o tienes la tierra con riego legal, una tierra fértil, buena, de vega, pues ya cualquier tipo de agricultura la puedes hacer. O sea, ya tienes como una especie de cheque en blanco, donde tú dices, bueno, yo voy a hacer agricultura de este tipo, agricultura del otro tipo, voy a plantar esto, voy a plantar lo otro, puedes plantar lo que quieras. El agua es fundamental, o sea, con el agua puedes, es la vida. Y tener un agua, las dotaciones que hay aquí, y legal y todo en condiciones, pues eso es que te permite cualquier cultivo. Entonces nosotros cuando nos asentamos en Lora vimos una oportunidad de que una vez instalado podíamos hacer lo que quisiéramos, y si luego durante el camino queríamos cambiar algo, podíamos cambiar. Es decir, teníamos todas las posibilidades para hacer un proyecto infinito. Entonces eso es fundamental, ¿no? No como en otros sitios que a lo mejor compras o lo que sea y dices, es que no puedo hacer nada más que esto y esto, entonces ya estás atado, ¿no? En ese aspecto pues Lora te da esas oportunidades, ¿no? Yo creo que es un enclave ideal y lo que hay que hacer es darle valor a las cosas, es decir, si tenemos el mejor sitio, el mejor enclave, lo que hay que hacer es una agricultura moderna, una agricultura que no sea solamente para dar jornales en épocas de temporada, sino que reinventar un poco el trabajo para que haya trabajo todo el año. Y en ese aspecto nosotros lo que hicimos fue, dentro de nuestra política de biodiversidad y de ecología, pues plantar diferentes cultivos. Si yo tengo diferentes cultivos en la finca, pues tendré diferentes cosechas, diferentes tiempos de poda, diferentes tiempos de recolección, y entonces me permite tener un personal fijo que voy rotando, y ahora están en la almendra, luego van al olivo, luego van a la naranja, y eso nos permite tener una plantilla estable en la finca y hacer que la agricultura no sea, tengo 20 días de jornales, me pego un atracón y luego me tengo que ir a otro sitio, me tengo que ir a la vendimia, me tengo que ir fuera. Entonces pues eso desestabiliza mucho las economías locales, ¿no? Mientras que una persona que está fijo todo el año y sabe que todos los días tiene que ir a la misma finca, lo que va a cambiar el trabajo, porque la finca se ha diversificado, que viene muy bien para ese trabajo y luego viene muy bien para tener una diversidad en el entorno y no jugar solo con una carta, porque no solamente diversifica para crear un trabajo estable, sino que encima tú tienes, la empresa en sí tiene 4 o 5 cartas a que jugar, y si la naranja baja y la oliva sube, pues luego al final hace una media y la empresa es tan estable y no tiene esos altibajos que a lo mejor dices, es que no merece la pena recoger la aceituna. Claro, si me la juego a la aceituna, o lo mismo me hago rico o me hago pobre, pero si me la juego a la aceituna, a la almendra y a la naranja, ni me hago rico ni me hago pobre, estoy estable, tengo un trabajo fijo durante todo el año y tengo una estabilidad económica porque voy a estar siempre en la zona media, ¿no? En ese aspecto pues también es muy interesante la diversidad de cultivos, ¿no? Y eso es lo que hicimos en Cortijo del Puerto, diversificar cultivos, meter gente estable, que está allí todo el año, y que va a su casa y viene todos los días, y que lo que cambia de trabajo y cambia de tipo de cultivo. En ese aspecto es una forma de fijar gente agrícola todo el año y que se quede en el pueblo tranquila y que vaya, salga de trabajo y se desconecte del trabajo y no tenga que estar pensando dónde hay tajo mañana, o qué hago mañana, o que ya me queda de paro, que no tengo paro, y eso pues desestabiliza mucho. Algunos sociólogos hablan de un fenómeno que se está dando en el medio rural, que es la desagrarización, es decir, que la vida agraria está dejando
ya no ocupa la centralidad de la vida de los pueblos, de tal manera que, aunque hay agricultores, y en Lora hay muchos, sin embargo, nadie quiere ser agricultor. Entre los jóvenes, yo no sé, pero seguramente si le preguntáramos a los que están aquí si alguno quiere ser agricultor o tiene pensado ser agricultor, no sé qué dirían. Es decir, desagralización en el sentido también que se está deslocalizando no solamente los productores, que ya no necesariamente viven en los sitios donde se producen, sino además de la producción, donde la cadena alimentaria cada vez se hace más larga. Se produce un producto en un sitio y se come y se consume en la Conchinchina. Esta Lora necesariamente se tiene que ver abocada, lo hago a los tres, pero Manolo, se tiene que ver abocada necesariamente a seguir profundizando en el mundo de la agricultura. Yo particularmente pienso que tiene que profundizar y avanzar muchísimo más en el mundo de la agricultura. Estoy en parte de acuerdo contigo con lo de la desagralización. Por aquello de la internalización de los mercados y porque aquí todo el mundo hemos pensado que la gente de Nigeria y el resto de los países nos tiene que dar de comer y mandarnos toda clase de alimentos. Pero lo que está claro es que la técnica nos va a permitir mecanizar, impulsar y aprovechar de una manera grande e importante todo el tema alimentario que se es capaz de producir en España, en Andalucía y en nuestra comarca principalmente. Aquí tenemos unas explotaciones de agrios cada vez más intensas, cada vez más abundantes, perfectamente competitivas en mercados europeos e internacionales, que pueden funcionar infinitamente mejor de lo que lo hacen, y en el mismo sentido el tema de explotaciones como la de esta familia en materia olivarera o en materia de almendros o la explotación de nueces del Calonge, que es lo mismo que estamos pensando, que nos vamos a comer, lo que nos manden los nigerianos, esas nueces se la están comiendo los italianos y los suizos. Entonces ese enfoque hay que mantenerlo vivo. Yo discrepaba de lo que planteaba Javier antes en cuanto al tema del lugar estratégico. Lora no tiene ningún lugar estratégico, Lora tiene un lugar tan común como cualquier otro pueblo, que ha mejorado una barbaridad vía circunvalación, vía polígono, y entiendo que en este momento no se precisa de ningún tipo de polígono. En este momento lo que se precisa es de un plan que sea común y que se comparta, y que inmediatamente se le ponga quién lo ejecuta y quién se compromete. No vale contar aventuras que se ponen en un papel para que nadie se comprometa a desarrollar esos planes. Lo mismo que se están comprometiendo los emprendedores, personas físicas o los emprendedores sociales que asumen el riesgo, que asumen la incertidumbre que tiene cualquier proyecto y que se lanzan y mantienen un nivel de empleo, y que cuando sean muchos serán muchos niveles de empleo, y habremos roto con la dinámica de la formación social que tenemos en Lora. Es que tenemos 399 licencias fiscales. Llamarle impuestos a actividades económicas me resulta más fácil porque tengo muchos años en lo de la licencia fiscal. 399 actividades de comercio general y de reparaciones. En el año 16 teníamos 100 licencias de actividades de construcción, de las que hoy probablemente tengamos 25 o 30. Y 103 de hostelería, 72 de transporte, cuando hace mucho más tiempo eran 140, hace unos años. Con este tipo de formación social, económica, no podemos llegar muy lejos. Precisamos un plan de regeneración de esa formación social, y tiene que estar impulsado no solo por los particulares, sino también por las instituciones, que además nos venden el mensaje cada vez que toca. Y ahora empezarán a vendérnoslos de aquí al día 2, y después en mayo nos venderán otra vez la moto. Y sin embargo, transcurre el tiempo, pasa el papel, y no terminamos de ver el compromiso serio y formal de animar la economía, de aglutinar al empresariado y de comprometerse con ellos en el desarrollo. Es que no, esta formación social que estoy describiendo es muy antigua y se puede leer años atrás, y esperemos que no la podamos leer en un tiempo cercano, pero es lo que hay, es lo que hay. Estoy de acuerdo en que si tenemos mucho suelo, pero es que tenemos suelo, tenemos un montón de parcelas vacías en el polígono. Yo mismo tengo 1.300 metros vacíos. Sí, pero y se puede atender cualquier proyecto. Pero es terreno privado. Es terreno privado. Me vais a permitir hacer un inciso que no lo he comentado antes, que Federico antes señaló lo de poblaciones. Habéis señalado las poblaciones de un crecimiento desmesurado en los últimos años, que nos han avanzado de una manera
determinante en el número de habitantes, en el crecimiento de suelo, en el número de viviendas, Rinconada, Dos Hermanas. No debe de olvidarse la cercanía a un casco urbano impresionante, que dotado de servicios por cientos, que ha facilitado unas ventas de suelo que nada tienen que ver con el desarrollo urbanístico de otras poblaciones, parte 1. Parte 2, la vinculación política con el control político y económico de determinados medios y de determinados partidos que lo han sabido ejercer, porque esos señores que han gestionado la municipalidad se han comprometido y han pasado muchas horas haciendo ventanillas y pegando en puertas y han conseguido los objetivos. Si hablamos de Rinconada, Rinconada hace 20 años tenía 15.000 habitantes, tiene 28.000 y un desarrollo urbano para tirar el sombrero. Y hay que tirar el sombrero y tocarle las palmas, porque es impresionante el trabajo que han hecho esos señores. Y digo esos señores porque fundamentalmente es un grupo de gente que lo que ha hecho es elaborar un plan, y lo han dinamizado, y han creado empleo, y han creado empresas. Y eso aquí, al menos yo, no lo veo, ni lo he visto en un montón de tiempo, ni por parte de la municipalidad, que son quienes deberían de tener esa iniciativa y de invitar a los agentes sociales comprometidos, y esa tarea nos falta, y falta que ese tipo de personas inicie el plan invitando a discutir y después a concretar y fundamentalmente después a comprometerse. A razón de lo que hablábamos, o de mi opinión, más o menos me quiero referir que es lo mismo que tú indicas, que lo que falta es un plan, o el plan que se ha seguido aquí no ha sido el correcto, o se ha desvirtuado. Evidentemente, llevamos muchos años, el tema del suelo industrial podemos debatir lo que quiera. Una cosa es terreno industrial, público-privado. Evidentemente, si yo vengo a una empresa que quiero montar, no es lo mismo que me den un terreno público a que yo intente comercializar con un terreno privado. Si ya el suelo me cuesta 1 millón de euros, pues ¿a dónde vamos a montar la empresa? Pero bueno, que no es ese. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos a la hora de montar, o de los por qué esas empresas que hemos mencionado, que se han podido eso, se han ido a otra localidad. Si en Palma le han ofrecido el terreno gratuito o le han dado una serie de beneficios fiscales, en cual en Lora no se le ha podido dar, no ahora, sino desde hace 20 años, pues evidentemente eso se han ido. Cuanto he dicho lo del PGO, es lo que tú te has hecho referencia a Rinconada, que es que aquí nunca ha habido un proyecto de futuro en cual todo el mundo hayamos empujado siempre en la misma dirección, y porque siempre, o bien los que han estado, o los que han dirigido, los que han organizado, lo han hecho por su cuenta y riesgo, y no han contado con un agente económico. Porque yo ya llevo 8 años o 6 años en AECLO, llevamos más 12 años, y la verdad que por desgracia, no te piden opinión ni para nada. Que no es que seamos nosotros ni vayamos a eso, pero sí es verdad que muchas veces somos nosotros, está la comunidad de propietarios, están los empresarios, y entonces es lo que yo ahí sí estoy de acuerdo contigo, en lo que no hay un proyecto en común, ni un plan en común a dónde queremos ir, en cual todo el mundo vayamos en la misma dirección y vayamos buscando los mismos objetivos, y mañana esté quien esté, continuemos con ese proyecto. Es decir, que evidentemente esto no es cosa de 2 días, estamos hablando de Rinconada que han sido 12 o 14 años, habrán cambiado de gobierno, habrán cambiado de personas, pero si el proyecto inicial es bueno y continúan con él, a pesar de las personas que pasen por el ayuntamiento, pues ahí dan los frutos. El problema es que aquí no lo estamos haciendo, o no estamos llevándolo a cabo, finalizándolo, creo yo. Perdona, yo solamente comentar que a lo mejor me he centrado en insistir en el político municipal, pero me estoy refiriendo a los agentes económicos en general, ¿eh? Sí. Yo era una contradicción, es que cuando hablábamos de fortalezas o debilidades, pues resulta que yo como fortaleza señalo que disponemos de suelo industrial. ¿Privado? Bueno, privado, disponemos de él y hacemos el uso que convenga. Privado, podemos llegar a un acuerdo para amortizar a un montón de años con el propietario, que en este caso es una institución pública. Es decir, que por desgracia no se da una fortaleza es precisamente la diversidad de cultivos, ¿no? Eso es una fortaleza que tiene este territorio. Tenemos jamón, como decía Enrique, y con ese jamón podemos hacer multitud de productos, multitud de transformaciones, y podemos llegar al mundo entero con ellas. Y la prueba es que, bueno, que hay otras zonas también jamoneras, como señalaba él, que lo están haciendo. Tudela, San Adrián, Calahorra, y por qué no aquí. Falta el compromiso y el empuje, pero los elementos los tenemos.
Es decir, que cuando la localización de las inversiones está claro que está relacionada con las infraestructuras. Razonablemente. Y según tú, Manolo, ¿aquí en Lora hay infraestructura suficiente para que vengan inversiones Sí, de dentro o de fuera? Yo entiendo que sí, tenemos otras debilidades, ¿no? Tenemos Por las ejemplo, debilidades ¿no haría de falta la escasez de ampliar el empleo polígono industrial? cualificado. Yo de entrada entiendo que no. Yo de entrada entiendo que hay suelo suficiente. Es que me da la impresión de que pretendemos grandes industrias y realmente no tiene por qué ser grandes industrias. He citado unas poblaciones que no tienen grandísimos centros, sí que tienen centros con una tecnología muy interesante y muy avanzada, pero que no precisan de una superficie extraordinaria y que podrían caber perfectamente en este polígono industrial y que a partir de ahí hay suelo para echarse para el lado y crecer, lo hay. Entonces no empecemos por aquello y empecemos a crear un empleo razonable, una aplicación de tecnología avanzada y proyectos que tengan una comercialización comprometida por esa gente, porque lo que hagamos tenemos que venderlo y normalmente lo tendremos que vender más allá del puente río. Siempre repito la misma frase, porque es que muchas veces vendemos el proyecto, montamos la organización y nos olvidamos de que después tenemos que salir a la calle a venderlo, porque el proyecto precisa de ganar dinero. Para ganar dinero y para pagar el compromiso de todo lo que se ha creado y de todo lo que se está consumiendo. Y esa parte se nos olvida y tenemos montones de pequeños proyectos que dan lugar a esa formación que yo hablaba antes de pequeños negocios, muy pequeños negocios que en estos años hemos puesto en marcha con pequeñas subvenciones que, consumida la subvención o requerida por parte de la administración, hemos tenido que cerrar. Y no podemos seguir repitiendo ese ejemplo. Ese es un ejemplo de demasiados años ya. Hay que romper con eso. ¿Es lento lo de los proyectos grandes? Pues sí, la verdad es que sí. El proyecto de Carmona con su logístico, resulta que DHL lo llevamos viendo un montón de años en la carretera cuando vamos para Sevilla y ha recibido su licencia de apertura hace 4 días. ¿Por qué no podemos nosotros también iniciar esos proyectos sin tener que tener tan amarrado la legalidad del todo y en lo completo? Localicemos al inversionista, ayudemos a poner el proyecto en marcha, pero no repitamos acciones de pequeñas actividades que no generan riqueza en definitiva, que a veces sí que generan un autoempleo que es importante para las economías y sobre todo para las economías domésticas, pero pongamos las ganas en esos otros proyectos que sí que generan cantidad de empleo, cantidad de riqueza y sobre todo transformación importante en lo industrial, ¿sí? Que es lo que necesitamos, transformar industrialmente nuestros cultivos. Enrique, estos proyectos de los que estamos hablando tendrían que ser proyectos de la iniciativa privada, proyectos mixtos, proyectos potenciados por la administración pública. ¿Qué opinas? Yo creo que al final es un conjunto de cosas. Es decir, si la administración pública da facilidades, la inversión privada acude, obviamente. Si la administración pública no da facilidades y estamos dentro de la zona de jamón, como decía Manolo, y resulta que el de al lado me da y el de aquí no, bueno, pues obviamente... Vamos a ir concretando eso. ¿Qué tipo de facilidades? O sea, porque cuando decimos el ayuntamiento, la administración pública, el ayuntamiento representa aquí la administración pública, tiene que dar facilidades. A veces se habla de en tal sitio se le han dado tales terrenos gratis a tal empresa. ¿Nos estamos refiriendo a eso o nos estamos refiriendo a otra cosa? Hombre, yo pienso que sobre todo facilidades me refiero que luego a la hora de hacer trámites, de burocracia, es decir, unas facilidades que no sea luego un infierno, ya que va a hacer una inversión en el pueblo o en la zona, que luego no sea un infierno, un montón de papeles, un montón de gestiones, un montón de retrasos. Trabas administrativas. Trabas administrativas. Eso para mí es lo peor de una empresa. Yo no quiero que nadie te regale nada. Tampoco se trata de regalar aquí al que primero que pase por la puerta, ¿no? Pero sí es cierto que dice, bueno, me voy a instalar aquí, por favor no me pongan zancadillas, facilíteme las cosas para que la empresa arranque rápido, para que esto se pueda mover rápido, ¿no? Y en ese aspecto yo con eso, para mí, es suficiente, en el sentido de que vaya al ayuntamiento, te atienda bien, una licencia se ejecute en un tiempo razonable, los papeles no se amontonen, no tengas que estar todo el día pensando que esto no funciona. Eso para mí es muy importante.
Luego, obviamente, pues habrá otro tipo de temas, ¿no? Pero no se trata de empezar a regalar terreno y tal, porque al final lo que decía Manolo, que muchas veces se regalan muchas cosas, se dan muchas subvenciones, pero cuando se acaba la subvención, pues se muere el proyecto, ¿no? Porque en el fondo la gente no está convencida en ese proyecto, sino que se mete porque hay una subvención y eso no conduce a nada. Tú te tienes que meter porque lo vas a hacer. Si luego te ayudan, mejor, pero porque tu proyecto está definido y lo vas a hacer. Y luego pues ver qué te pueden ayudar o qué no te pueden ayudar, pero no me meto porque me dan una subvención, porque cuando se me acaba la subvención, como el proyecto no tiene cabeza ni pie, pues se cae, es lo que decía Manolo. Entonces hay que tener cuidado de no ir a por el caramelito porque luego te caes al hoyo. Entonces eso es importante también, y sobre todo porque los sitios tienen que dar, como si dijéramos, a los empresarios y a la gente que invierta, pues le tienen que dar facilidades y que allanarle el camino, y que no sea un camino de pinchos y de piedra, y que todo el día el empresario pues nervioso, descentrado, porque está pendiente de los temas, ¿no? En esa línea, en el tema de los incentivos, yo entiendo que la administración lo que tiene que propiciar no es el regalo, pero lo que sí tiene que propiciar es la infraestructura que decía Javi antes. Es decir, hay que propiciar el suelo, si es posible abaratar esos precios, si es posible la entrega con largos plazos, tratar de que la carga impositiva sea lo más leve posible y trabajar en esa línea en la medida que se va creciendo. Por eso se precisa un plan. Por eso se precisa un plan, y que ese plan esté compartido con la gente que normalmente va a tener la iniciativa, no solo esperar a que venga alguien, sino propiciar que el empresariado local sea capaz de generar esos otros proyectos, porque es que hay mucho empresario agrícola que está transformando, que está cerca de poder comercializar y que a veces no llega a determinados mercados porque uno solo no es capaz, porque hay que sostener equipos comerciales, porque hay que hacer unas inversiones en transformación que son caras. Cuando yo hablaba de los pueblos que he citado, pues digamos que en tecnología agroalimentaria, pues la verdad es que el capital desembolsado tiene que ser de AUPA, pero la capacidad comercial de esa transformación, haciendo llegar productos de cuarta y quinta generación, productos que van casi a la mesa desde el campo, pues está teniendo una incidencia cada vez más importante en los lineales de los mercados, y eso supone riqueza por un tubo, y eso supone estabilidad en el empleo, y eso supone estabilidad no solo en el empleo del manipulador que va a acercarse al centro, supone estabilidad en el empresario que tiene que seguir invirtiendo, comprando terreno, abonando de la mejor manera o aplicando tecnología a los cultivos, como ahora se empieza a hacer, y que estas familias aquí pues tienen la iniciativa. Hablando de lo que dice Manolo de la tecnología, claro, bueno, iba una cosa que antes decía, alguien quiere ser agricultor aquí, ¿no? La gente joven, ¿no? Entonces, yo pienso que yo soy un agricultor que estoy enganchado a mi trabajo, no lo cambiaría por nada. Entonces lo que hay que cambiar es el chip, ¿no? Y entonces que el campo que ofrezca no solamente, no verlo como ir a recoger una cosa y ya no sabe dónde está el producto, y ya echa un jornal, he recogido una aceituna y no sé dónde va la aceituna, la llevo a un camión y me vuelvo a mi casa. Eso no engancha. Pero si tú consigues que el proceso aumente, es decir, que no sea solamente recolectar la aceituna, sino que con esa aceituna yo pueda luego hacer un aceite, que tú palpes el aceite, que luego ese aceite lo puedas vender, que te va enganchando, y al final lo que estás haciendo es que estás convirtiendo una cosa puramente agrícola que no tiene ningún encanto en una cosa que ya es más que agrícola y luego pasa a zona industrial. Entonces ya estás aumentando tu capacidad de engancharte al campo, es decir, el campo hay que engancharse desde el principio, pero hay que darle más recorrido. Lo que decía Manolo de las tecnologías, si nosotros somos capaces de recolectar aceituna con unos costes de un 60% inferior que como se está recolectando a día de hoy, porque usamos unas máquinas que se han plantado los olivos con GPS y demás, y van muy rápidas, y recolectan muy rápida y mucho más económica, como el dinero no es infinito y la empresa tiene una bolsa de dinero determinada, si liberamos dinero de esa recolección gracias a que usamos una tecnología superior, esa liberación de dinero nos puede dar para dar un paso más, y no vender la aceituna y no a casa, sino vamos a hacer el aceite, vamos a embotellar el aceite, porque tenemos más tiempo y tenemos dinero porque hemos optimizado los procesos. Es decir, cuando optimizamos procesos, obtenemos dinero para la empresa, y ese dinero puede seguir andando en los caminos de la empresa y nos puede hacer que podamos avanzar hacia la industria del sector agroalimentario, ¿no?
y eso nos va a hacer también sentirnos muy orgullosos de trabajar en el campo, porque tenemos recorrido todo el año y vemos cómo nace la planta, vemos cómo se recolecta, vemos cómo se produce el fruto, vemos cómo se comercializa y vemos cómo la gente lo prueba en su casa. Entonces nos engancha el campo desde la base, entonces hay que dar ese recorrido y para eso hay que optimizar los recursos en el campo. Solo añadir, y esa es la clave, la de la reinversión en el todo, comprometidos y reinvirtiendo. Las otras actividades son especulativas. Claro. Invirtamos en nuestra actividad principal, la del campo o la de la industria. No nos llevemos el dinero al fondo de inversión, a la especulación en la construcción o a otro tipo de negocios que nos llegan de muy lejos y que en ningún momento van a tener reflejo en la localidad, en el empleo y en las familias que han generado ese dinero principal. Muy buena puntualización. O sea, el dinero que ahorramos en tecnología nos sirve para que la empresa avance y no se quede solamente en un punto, no para hacernos ricos, que en este caso no es el caso, claro, sino para que ese dinero se siga moviendo dentro de la empresa, genere más trabajo, genere más diversificación y podamos tener más trabajo y más variados. Claro. Hablando de recursos y de inversiones, muchas veces hay inversiones procedentes de la administración pública a nivel nacional o de fondos europeos que al localizarse en lugares concretos donde no hay proyectos globales, pues se atomizan y se produce el efecto que los economistas llaman el efecto espolvoreo. Es decir, que al final no dan la rentabilidad que tendrían si fueran para proyectos globales en unidades territoriales más amplias que el pueblo. Estoy hablando de la comarca. Es decir, la salida de todo esto, aparte de los proyectos de innovación que tenga cada empresa, ¿no tendría que venir también por ampliar la unidad territorial a la hora de operar? Es decir, la comarca no tendría que ser ya hoy un sitio, el espacio necesario a través de mancomunidades para futuras inversiones. En materia de servicios probablemente sí, y sea necesario, y el ejemplo es que se está aplicando. Aquí tenemos la mancomunidad de la limpieza, que se repite en montones de comarcas. Montones de comarcas hacen ese tipo de servicio público en base a proyecciones con directivas europeas y, bueno, ahorrando un montón de dinero en la prestación. Sin embargo, en el desarrollo de iniciativas económicas entiendo que resulta casi imposible, salvo proyectos de primer interés, que se vean forzados. Porque si miramos alrededor no hay tradición asociativa, no hay tradición de proyectos comunes y normalmente todos los proyectos vienen dados por grupos económicos muy cerrados que les son ajenos al resto de poblaciones, que no solo no preguntan que si pueden invertir, sino que es que no están dispuestos a arriesgar ni un duro compartiéndolo con un tercero. Si la lectura que hace el empresariado local o comarcal fuera la de poder compartir proyectos mediante la creación, la constitución de sociedades participativas, corriendo el riesgo como si se tratase de un privado, pero gestionándolo profesionales y similares, otro gallo cantaría. Pero aquí cuando le pides una participación a cualquiera, un aval a un particular y similares, todo el mundo corre. Te quedas con la familia y con tu riesgo. Esa incertidumbre que tiene cualquier empresario, por pequeño que sea, no está dispuesta a asumirla prácticamente nadie, muy poca gente. Y en el mundo del emprendimiento, o eso lo llevas en sangre, o no tienes absolutamente nada que hacer con un proyecto salvo quiniela o lotería, o tener un papá y una mamá con una cartera grande. Pero eso no es lo corriente. Lo habitual es el riesgo y el trabajo. Por lo tanto, entiendo que eso no es posible, más que en servicio público. Esa es mi opinión. Pero no en el terreno de la producción. Mi punto de vista es que no. Sería, por ejemplo, muy complicado montar una fábrica con empresarios y emprendedores de varios pueblos. Entiendo que no es la filosofía que anda.
De hecho, tenemos proyectos que han crecido un disparate porque ha venido alguien con la cartera y ha roto la sintonía familiar o la sintonía de amistad que compartían determinados socios. Estoy hablando de Logístico de Carmona con el proyecto de la ginebra famosa, que vendía 4 botellas y hoy vende 104 millones de pesetas, de euros, tiene 120 empleados y ha sido adquirida por un grupo internacional por 160 millones de euros. Y los aguardienteros, que han estado toda la vida vendiendo a los hermanos, pues ya no tienen negocio. No es posible, no tenemos esa conciencia. Probablemente en el futuro, cuando estos jóvenes se hagan de una manera de entender el mundo económico, el mundo del emprendimiento de otra forma, pues a lo mejor es posible. Hoy entiendo que no. Bueno, y hablando de emprendedores, aunque mucha gente quiere ser funcionario, pero sin embargo, todo el mundo no puede ser funcionario y hace falta emprendedores. A ver, estos jóvenes que hay aquí tomando notas, ahí como descosidos, a ver cómo le explicamos lo que tiene que ser un emprendedor hoy. ¿Qué sería un emprendedor hoy, Javi? Javier, para ti. La verdad es que hoy está complicado, hoy es un loco, podemos decir que un emprendedor es un loco. No, sino simplemente tener un proyecto, una ilusión y llevarlo a cabo, pero claro, que sea un proyecto con una base sólida, que evidentemente cuesta mucho trabajo llevarla hacia adelante, y entonces, pues bueno, es que no vale montar una empresa por montarla, decir, venga, o el autoempleo muchas veces, sí, pero con un criterio, con un proyecto, con un fin, ¿no? Como no tengo esto, voy a montar, hablábamos, lo que hemos llevado en estos últimos años, cierran ese bar, voy a traspasarlo, lo voy a coger con un autónomo que vale 50 euros con esta ayuda, no sé qué famosa, y bueno, y se embarcan en eso y al final es un batacazo. Hoy me abro y cierro, y por desgracia es lo que llevamos viendo en estos últimos años. Yo estoy en una zona comercial que he visto pasar, pues eso, han rotado en el mismo local 5 o 6 comercios de diferentes. No tienen proyectos, no tienen nada, se meten ahí porque como no tienen nada nos metemos ahí. Entonces yo creo que tenemos un problema ahora mismo que nos hace falta mano de obra especializada. Tenemos demasiada gente preparada, por supuesto que hay un montón, aquí los tenemos, estudiando sus carreras, sus módulos y demás. Y es verdad que estamos a falta de mano de obra especializada. Tenemos demanda de electricistas, de fontaneros, de infinidad de sectores que a mí, por ejemplo, me pasa, que tengo por mi negocio, que no encontramos personas cualificadas. Entonces, emprendimiento, sí, pero con proyectos. No vale emprender por emprender. Porque al final, si no volvemos a lo de estos años atrás, no avanzamos, la economía al fin y al cabo no avanza y no genera nada, sino al revés, volvemos un poquito hacia atrás. Entonces, todo lo que quieran emprender, pero eso, con un buen proyecto y una buena base. En la misma línea, insisto, falta un plan. Si tuviésemos un plan conocido, probablemente los jóvenes y los que se les ocurra convertirse en emprendedores, que hoy, como decía él, tienen muchísimas más ideas que los que ya tenemos muchos años, probablemente tengan muchas más ganas y, sobre todo, están infinitamente mejor formados, tendrían un cuadro donde mirar, tendrían ese plan de desarrollo en cercanías donde probablemente localizarían un papel para desenvolverse, para crecer y para poder poner en marcha parte de ese plan. Y eso es fundamental. Después habría que añadirle lo del compromiso. Habéis tocado un tema, Javier le ha tocado un tema clave, importante, que es el tema del empleo, de la oferta educativa y del empleo de jóvenes. Es decir, aquí tenemos un centro de formación profesional, bueno, tenemos 2. La especialización que se está dando en estos centros, que me imagino que la conoceréis, ¿no?, es la que necesitan ahora mismo las empresas que están en auge. Enrique, por ejemplo, tu empresa, ¿qué tipo de oferta educativa necesitaría tener? Hombre, yo creo que hoy en día
el puesto de trabajo tiene que ser personas flexibles, es decir, tienen que ser personas que tengan buena actitud. Es que hay muchas cosas para un puesto de trabajo, o sea, para mí fundamental es que la persona tenga buena actitud, que sea todoterreno, que sea flexible. Es que eso lo valora mucho la empresa, porque la empresa a lo mejor hay veces que tiene mucho trabajo de una cosa o no tiene, o tiene que cambiarte para otra cosa, y si tú eres muy rígido, pues entonces ¿qué haces? Entonces tiene que ser una persona que sea flexible, que sea todoterreno, que se pueda adaptar a diferentes trabajos en función de la temporada, que sea una persona de la casa, como si dijéramos, que pues se remangue bien, ¿no? que tire para adelante por lo que sea, ¿no? Y luego también, otra cosa que hablando, Javier, cuando estaba hablando de que había demandas de electricistas, había demandas de tal, que son profesiones que siempre van a estar demandadas, obviamente, porque son las clásicas de toda la vida, también le diría a los jóvenes que están saliendo profesiones nuevas. ¿Quién se iba a pensar que antiguamente la marca Kodak, ¿no? de fotos, las fotos esas que hacía, que iba a revelar el carrete, bueno, los más viejecillos, pues sabemos que había que ir venías de las vacaciones, no iba revelaba el carrete y a los 15 días pues te daban las fotos, ¿no? Hoy en día eso es de risa, ¿no? Entonces, esas cosas que evolucionan, es decir, ahora mismo hay un boom de temas de redes sociales, de internet, es decir, hay profesiones nuevas, no solamente está el electricista, el fontanero, el tal, sino... Entonces esas profesiones nuevas han venido para quedarse. Entonces ahí también hay un nicho de mercado que hay que estudiar y ver cómo se puede a lo mejor meter uno en esas profesiones nuevas, que seguramente será caballo ganador, sobre todo porque está cambiando el mundo. Ya las fotos no se hacen como antes, la tele no se ve como antes, ya no existen las cerillas, ya existen otras cosas. Es decir, el mundo evoluciona y tienes que ver lo que toca ahora y las profesiones nuevas, ¿no? Entonces en ese aspecto pues ya existe una profesión que es Community Manager, que hace 20 años no existía. Es decir, hay otro tipo de profesiones que las empresas valoran, porque si tú tienes una empresa importante y resulta que ahora tienes que estar bien posicionado en las redes sociales, pues tienes que tener un Community Manager. Entonces ese puesto, pues si multiplicas por el número de empresas, pues si tú a lo mejor, ahora que está eso saliendo, pues te metes ahí, pues tienes a lo mejor un negocio que antes no existía. Es decir, que tenemos que ver los negocios, los empleos tradicionales y los empleos que está creando las nuevas tecnologías y la nueva sociedad en la que vivimos. Entonces hay que estar vivo en esos dos aspectos, ¿no? Entonces la formación pues tiene que adaptarse a los tiempos, es decir, tiene que ser, bajo mi punto de vista, una formación que luego cuando la persona vaya a la empresa, primero tenga capacidad, o sea que la formación le haga que sea capaz de realizar el trabajo en general, y luego pues que sean personas que tengan una formación práctica y que sea útil, ¿me entiendes? No se trata de hacer cosas que luego no las vas a usar en tu vida, sino que sea una cosa que sea que el día a día luego pueda pues sacar allí el tema, ¿no? Bajo mi punto de vista. ¿Los bancos son necesarios, imprescindibles para poner en funcionamiento proyectos? Mi punto de vista es que sí. No hay otra manera. Salvo lo que decía antes, la cartera de papá. Está claro. Pero es que las carteras de papá son escasas. Habitualmente arrancamos los proyectos con algo de ahorro, algunos con la capitalización del desempleo. Yo fui de los que estrenó esas cosas. Y por otro lado, el riesgo. El riesgo es la diversidad de líneas que, bueno, pues hoy tienen productos distintos, se exige garantías diferentes en función del tipo de proyecto, de la amplitud que va a tener, pero hay que pasar por allí. Hay que pasar. Irremediablemente, ¿no? Y por supuesto, es que si no hay financiación, no tiene respaldo económico, lo que dice Manolo, o tiene una cuenta con muchos ceros, o no hay proyecto que lo aguante seguro. Estamos hablando de emprender, no estamos hablando del consolidado. El consolidado pues puede ser un proyecto que haya generado una tesorería infinita y no tenga necesidad para crecer, para sostenerse y para generar otros proyectos, lo puede hacer con una financiación propia, pero eso escasea hasta en las grandes cuentas que vienen en el periódico. En Lora se celebran una serie de eventos como el Rastro, la Feria de la Tapa, con sabor a Lora, el ayuntamiento ayuda a que participen empresarios de Lora en ferias internacionales y nacionales. ¿Vosotros qué opináis de la rentabilidad económica y social de estos eventos que os he nombrado? ¿Qué opinión tenéis? Sí. La mía es muy positiva. Yo estoy en el mercado nacional porque me he gastado el dinero en acudir a la feria alimentaria durante varios años, después acudir a los certámenes alimentarios en Madrid y bueno, y de visitar un montón de certámenes en la misma línea.
De no existir eso, pues me hubiese costado probablemente bastante más trabajo y bastante más dinero llegar a un montón de gente a quien les he podido ofrecer el producto, presentar mi empresa y empezar a trabajar. ¿Cuál es el papel de la institución? A mí me parece muy interesante la presencia institucional en ferias y de camino agradezco haberme encontrado con un stand del Ayuntamiento de Lora y la participación de algunas empresas en Fruit Attraction hace unos días que estaban allí. Bien, pues representaban un grupo de empresarios, estaban haciendo una labor de presentación, una labor comercial que yo entiendo que es fundamental para el desarrollo de cualquier negocio, de cualquier actividad. A mí me parece magnífico. Sí animo a los que estaban allí y a los que no estaban a que acudan de una manera mucho más activa, con más exposición de productos y con muchas más ganas de trabajar los 20 metros durante los 3 días. Y no solo cruzar tarjetas, sino presentar productos y llevar a cabo mucho contacto y mucho cruce de tarjeta, que es lo que hacemos en las ferias. En las ferias no vendemos ni compramos. Luego vendrá la tarea comercial, pero es fundamental. Y si la institución lo hace, como en este caso lo está promocionando, a mí me parece magnífico. Enrique, tú has tenido expositor allí en esta feria. ¿Cuál es tu experiencia en torno al tema? Hombre, este tipo de eventos pues son muy positivos por ambas partes. Primero, porque nos dan pie a las empresas loreñas a poder ir allí, a poder entablar relaciones con nuestros clientes, pero luego también la imagen de Lora como marca. Es decir, yo creo que la imagen de marca de pueblo es muy importante, porque lo mismo que dice, he comido la lenteja de tal sitio, he comido no sé qué, las denominaciones de origen, eso al final, pues el queso manchego, es decir, si nosotros conseguimos que Lora tenga un nombre y tenga una marca donde sus productos sean valorados desde el exterior y entre todos los productores que estamos, pues podamos alzar esa marca, pues eso luego será muy positivo, porque si aumentan las ventas, las empresas demandan más gente para trabajar, y al final es un círculo vicioso que es positivo para todos, ¿no? Entonces, por un lado, la imagen de marca como Lora es muy importante, y por otro lado, nosotros como empresarios pues también nos sentimos arropados por, en este caso, el ayuntamiento con el stand, y pues por supuesto estamos muy agradecidos y lo vemos muy positivo, igual que las ferias que hacéis de los caracoles, de la feria de la tapa y todo demás, pues la imagen de marca de Lora, pues si viene ese día 5 o 10.000, las personas que sean, se toman su cerveza, su tapa, ven el pueblo, visitan los monumentos, tal, dejan un dinero a la gente que tiene los restaurantes, los bares, pues economía que va para arriba y imagen de pueblo, imagen de marca, imagen de producto, y es muy importante esa simbiosis que se ejerce entre la empresa y la imagen de Lora, es muy importante porque al final es una bola que va creciendo y favorece a todo el mundo, ¿no? Javier, tú como presidente de AECLO, ¿cuál es el sentir de los afiliados a la asociación que tú presides en torno a lo que estamos hablando? Pues la verdad que actividades como Mercasati con sabor a Lora, para nosotros, para lo que es el comercio local, es una oferta bastante importante en el año. Es decir, son actividades como el rastro, la campaña de Navidad, ruta gastronómica, todo el movimiento que hacemos de ese tipo, la verdad que eso nos ayuda a completar los números del año. Porque ya, por ejemplo, tenemos nuestra feria de mayo, evidentemente que es fundamental, grandísima, la Navidad porque es época de consumo, pero por ejemplo lo que es con sabor a Lora y Mercasati, podemos decir que se ha convertido en la tercera fuerza de venta que tenemos en el año, la tercera campaña más importante, incluso superando la Semana Santa. Es decir, los comercios vendemos para Mercasati y ya no vendemos para Semana Santa, es decir, me hablo de comercio, zapatería, moda y confección y complementos, vendemos más en esa semana, digamos, en esas 15 días para esos eventos, que a lo mejor luego para Semana Santa, o como coinciden casi en fecha cortita, pero es más importante las ventas ya de ese tipo de eventos que la de Semana Santa. Y todo lo que sea dinamizar el pueblo, el comercio y demás, nos viene bien. Este fin de semana hemos tenido el rastro, el tiempo no era muy eso, pero bueno, podemos sacar esto, viene la gente. Habría que dar un pasito más. Eso sí es verdad que siempre nos quedamos un poquito, muchas veces a media tinta. En que se beneficien más gente, por ejemplo en la hostelería. No más gente, sino, por ejemplo,
hay eventos que están consolidados, y la gente de Lora lo conoce y vamos a ir por inercia. Estamos hablando otra vez, Mercasati con sabor a Lora, ruta gastronómica y demás. Darle difusión fuera, exponerlo, e intentarnos traernos gente cuando habla, ¿no? Lora, cabeza comarca. Entonces, es llegar a más público, porque aquí, bueno, todo el mundo sabemos dónde tenemos que comprar en Lora, o tú compras en una tienda, en un comercio, pero al fin y al cabo lo que tenemos que intentar, desde AECLO, lo que siempre intentamos es atraer público de fuera, tanto para gastronomía, comercio y demás. Entonces, sí es verdad que ahí deberíamos de ir también a un pequeño de proyecto en común, que fuéramos todos de la mano para intentar que evidentemente nadie se vaya fuera y todo el mundo y todo se quede en Lora. Volvemos, ahora tenemos en fecha el Black Friday, que bueno, es una cosa americanada que no nos vuelve a tocar por desgracia. Pues bueno, vamos a intentar hacer un Black Friday en Lora, que la gente no se tenga que ir fuera, porque va a ir a Sevilla. Pues bueno, si tenemos los mismos productos, entonces algo en conjunto que nosotros podamos defenderlo y darle cabida. Y siempre dice, el pasito más, Fruit Attraction me parece fabuloso, pero el pasito más que yo digo es, por lo mejor, lo que hablaba Manolo, no ir solo como representante del ayuntamiento, a lo mejor las instituciones, ayudar a que el Cortijo del Puerto tenga su propio stand, o a que Manolo pueda montar, en vez de 20 metros, pueda montar 40 metros. Entonces, esos pasitos más es lo que yo creo que necesitamos también. Todo lo que sea eventos, todo lo que sea promocionar el pueblo, la marca Lora, al fin del mundo hay que ir. Pero vamos a empujar un poquito o ayudar al empresario a que dé ese pasito. Si no es capaz, vamos a ayudarlo. Entonces, en este caso, pues eso, el año que viene, pues a lo mejor en vez de ir 40 empresas, pues a lo mejor pueden ir 3 ellos como su propia marca a exponer. Es lo que yo creo que debemos también un poquito trabajar entre todas las partes. Hemos hablado antes de la necesidad de un plan de la municipalidad, ¿no, Manolo? Con la intervención de todos los agentes productivos y sociales, y también hemos hablado de la infraestructura, pero a mí no me ha quedado claro si realmente, hablando de infraestructura, tenemos bastante. Con el polígono industrial que hay que hacer uno nuevo, y dónde había que ubicarlo. Antes de que me contesten, como ya queda muy poco tiempo de programa, si alguno de los presentes tiene interés en hacer alguna pregunta, que se la prepare, porque después de la respuesta voy a dar la oportunidad de que la hagáis. Bueno, ahí está la pregunta. A mí no me ha quedado muy claro si tenemos suficientes infraestructuras en Lora o no, para que sea un incentivo para la localización de inversiones. Bueno, mi opinión era que sí, vamos, que era y que es. Estamos con un polígono industrial que tiene una ocupación activa de no más del 30% de las instalaciones. ¿Solamente el 30%? Esa es mi opinión. Y por otro lado, tenemos una cantidad de parcelas importantes que suman un número de metros grande, con parcelas de un tamaño considerable. La parcela que ocupa Frucosur Naranjas, no Explotaciones Frucosur, que ya ocupa 5.000. La de Frucosur Naranjas, eso ocupa 8.000 metros. Tenemos muchos 8.000, y tengo muy claro que son muy pocas las plantas que con esas capacidades van a venir a instalarse a corto. Si somos capaces de desarrollar otros planes y otras industrias, servicios auxiliares que permitieran a grandes explotaciones acudir, pues probablemente habría que echarse hacia el lado y ocupar parcelas de terreno que hoy es agrícola, pero que están allí y que están disponibles, y que no hay más que tirar de norma para hacerse del terreno y urbanizar. La pega hacia el norte sería la de la vía, por lo tanto, como está entre vías, está claro que tenemos que dar el salto hacia las parcelas que están en la carretera de Alcolea a la izquierda, y están allí, hay mucho suelo hasta el río. No habría ninguna dificultad, y la urbanización no es precisamente lo que lleva demasiado tiempo. Pero primero tenemos que activar lo que tenemos allí, y lo que tenemos es mucho suelo vacío y mucha nave industrial con escasa ocupación, o con una ocupación que no genera actividad de importancia. Tenemos mucho almacén y mucha cochera,
pero no tenemos industria. Yo vuelvo en mi opinión, infraestructura falta, creo que falta solo industria público para ofrecer a grandes empresas o poder gestionarla. Que hay muchos 8.000, pues sí, los habrá, no te digo que no. ¿A qué precio? Tampoco lo sé. Sí me consta que se solicitó unos informes y demás desde el propio ayuntamiento para saber de esa disponibilidad de esas empresas, de esas naves o de esas construcciones que hay cerradas hoy en día para poder ofrecerlas a empresas que vinieran a preguntar. Ya no hablamos ni de grandes ni pequeñas. Se hizo una pequeña, digamos, gestión y demás para actualizar, digamos, entre comillas, ese censo de lo que había, y la verdad es que se quedó un poquito ahí luego al final parado. Entonces, son cosas que, bueno, que siempre son mejorables. Infraestructura, hablábamos del parque logístico de Carmona, pues a lo mejor es una locura. Nosotros somos miembros de EC, de la Confederación Empresaria de Sevilla, y entonces, pues bueno, siempre dice que apostar es de loco y que invertir es de loco, y bueno, y entonces se habla incluso un desdoblamiento de la carretera de Carmona para darle acceso a la autovía, que es una locura, evidentemente, ni a corto plazo, ni depende del ayuntamiento, ni mucho menos. Pero bueno, podríamos aspirar en un futuro a inversiones mucho más grandes y demás. La circunvalación que se hizo, el sentido Córdoba, pues a lo mejor haciéndola sentido Sevilla, por la parte que conectara con el polígono, pues facilitaría esas comunicaciones. ¿Que no es imprescindible y necesario? Por supuesto, pero bueno, es lo que hablaba Manolo, que ahí sí le doy toda la razón, que al fin y al cabo es dentro de un plan que hay que tener en común entre todas las partes y llevarlo a cabo, y yo creo que lo que estamos fallando es en los cimientos. Evidentemente ahí sí te doy la razón al 100%, porque es así, y todos los años que llevamos lo venimos viendo y seguimos cometiendo los mismos errores. Yo creo que seguimos sin plan, seguimos, por decir, sin rumbo, y bueno, y entonces dependemos al fin y al cabo del que esté en el momento puntual en el sillón, que tome la decisión digamos, de apostar por un lado o apostar en otro sentido. Entonces yo creo que seguimos en esa línea. ¿Hay alguna preguntita de alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración? Estos niños no van a... Ni los mayores. Pues venga, adelante. Sí, ha dicho el muchacho. ¿Creéis que es importante la subcontratación de empresas? A ver, repite por favor que... ¿Creéis que es importante la subcontratación de empresas? La subcontratación de empresas. Que la pregunta que han hecho desde el público, que no se oye bien, es para los televidentes. Que si es importante la subcontratación de empresas. Es un hecho cierto y es un hecho real, y por lo tanto la importancia está en que eso tiene que estar regulado, y es importante que existan esas empresas que tienen un tamaño o una especialización que van a requerir terceros. Eso es imprescindible, eso está siendo imprescindible, por ejemplo, fundamentalmente en construcción. De hecho, hay una norma que regula en concreto ese servicio, y es una práctica habitual. Una empresa, imagínate, una fundición de metal que precisa de una instalación eléctrica especializada, no tiene por qué tener un equipo de electricistas, ingenieros y similares que le den soporte a tener potencia eléctrica para que aquello tenga una carga de fundición importante. Lo que hará será contratar un gabinete o un estudio de técnicos que estará compuesto por el ingeniero determinado, por los peritos concretos, que le faciliten el servicio, tarea realizada, minuta pagada y adiós muy buena. Es imprescindible. De hecho, hoy es una práctica muy habitual, muy habitual. De hecho, se ha tenido que regular. Sí, además importante, fundamental, y por ejemplo mi empresa, el 80% de las obras y construcciones las subcontratamos. Nosotros podemos cerrar el negocio de una reforma de una vivienda y subcontratamos al electricista, la construcción, el pintor, y luego hay cosas que sí hacemos nosotros. Pero vamos, eso es fundamental día a día hoy en ciertos sectores. Importante, importantísimo, pero tampoco, ¿sabes? Te digo, es una cosa que es una práctica habitual. Lo dice Manolo, y se regula. Que la está ventaja regulado. es que se ha normalizado. Exactamente, está regularizado, incluso. Que hoy está normalizado y regulado. Bueno, yo pido perdón porque he venido el debate ya ha empezado,
cuestiones particulares no he podido venir antes. Y no sé si se ha contestado a esta pregunta. O sea, yo cuando he llegado estaban hablando de la facilidad en los trámites para las empresas. Recientemente el ayuntamiento ha puesto a disposición de los empresarios un curso de 5 días para enseñar al empresario las nuevas normas. ¿Esto es facilitar los trámites al empresario? El curso que hace referencia es de nueva contratación, ¿no? Contratación pública, la nueva ley de contratación pública. El fin que ellos han querido hacerlo, creo que era para facilitarlo. Ahora mismo es un cuello de botella que tiene a la administración paralizada, nos tiene a los empresarios ahogados y asfixiados porque no hay contrataciones, no están saliendo por problemas de que ha salido una ley a la cual no han tenido preparación previa las propias instituciones, las propias administraciones, que el día de mañana cuando todo esté funcionando sea más ágil. Bueno, no lo sabemos. ¿A quién favorece este tipo de normas? Al gran empresario, porque al fin y al cabo vamos a tenerlo un poquito, el pequeño empresario todavía más difícil a la hora de trabajar con la administración. Mi punto de vista. He asistido al curso la mayor parte, el último día no he podido asistir. El 80% era cómo clasificarte y darte de alta en el ROLECE, que al fin y al cabo es burocracia impresionante. Ya por lo menos a mí me ha quedado claro lo que tengo que hacer, pero vamos, es una barbaridad. Supuestamente, de una vez que lo tengamos, elimina el sobre A y ya lo tenemos todo. Pero igual que lo tenemos todo, lo tienen todas las grandes empresas, que luego viene lo que pasa, que la gana y subcontratará al que le venga bien. Pero bueno. El que no está clasificado. El que no está clasificado. Pero bueno, ahora mismo es yo te digo, para mí, bajo mi punto de vista, es un cuello de botella. El Ayuntamiento de Lora está paralizado en temas de contratación, temas de servicios y demás. Eso es un hecho, y como el de Lora, el 98% de todos los ayuntamientos, porque no están eso, y no hay un criterio tampoco unificado de cómo hay que hacer las cosas. Hay una junta consultiva, que unos opinan una cosa, luego está el criterio interventor, que es secretaria, en fin, ahora mismo yo no lo veo muy práctico. Tengo después la pregunta del millón, si no hay otra pregunta... Yo continúo. Tú No, digo que tú continúas. ¿Pensáis que existe el espíritu empresarial en el municipio? Si no existe, ¿qué pensáis que sería necesario para incentivarlo, para animar a que la gente emprendiera? Bueno, en mi opinión, creo que estaría respondida con lo de nos hace falta un plan. Las personas están perdidas. Los jóvenes, cuando les hablas de invertir, no tienen ahorro, o no tienen formación, o no quieren asumir el riesgo. Pero distinto será si desde las instituciones y de los agentes económicos fuésemos capaces de ponernos de acuerdo en la elaboración de un plan mínimo de cómo podemos desarrollar la economía local y con qué elementos, con qué personas, incluso apuntar hasta qué proyectos. Eso facilitaría el que quien tuviese un mínimo de iniciativa pudiera comprometerse y avanzar en esa línea. Estaría bastante menos perdido. Pero respecto a decir sí o no, las personas en la localidad tienen disposición del emprendimiento, eso es muy arriesgado. La verdad es que yo socialmente desconozco ese detalle, creo que no hay respuesta. Lo que sí hay respuesta es, más que respuesta, es requerimiento por parte de que quien tiene la acción pública de promover haga llegar que tenemos necesidad de que haya emprendimiento y que el emprendimiento no tiene que ser institucional, que básicamente tiene que ser privado y tiene que invitar. Bueno, pues ya como lo ha pedido el director, pues nada, no podemos decirle que no, pero que ya hemos llegado al tope del tiempo. Sí, yo quería hacer una pregunta un poco de actualidad, y además ustedes sois todos pequeños empresarios. ¿En qué va a afectar a vuestras empresas
es que el sueldo mínimo interprofesional se sitúa ahora un 21% por encima del valor que tiene ahora. En mi opinión, a quien va a afectar fundamentalmente es a los autónomos, porque la base social que tenemos en este pueblo está en bases mínimas, y si la base se sube, y necesariamente, al menos en cierta lógica, la base siempre se ha subido como referencia de salario mínimo interprofesional, eso va a suponer un pedazo de gasto a quienes ya devuelven un mes y otro su cuota importante. Con respecto al resto de trabajadores por cuenta ajena, normalmente no va a afectar porque es muy probable que la mayoría esté cotizando por encima de esos 900 que son los que se van a convertir en base mínima. Grupo 10, base mínima de cotización, va a estar cubierta por la mayor parte de los cotizantes. Sin embargo, el trabajador autónomo que opta por base mínima, ese va a sufrir en su cartera un costo importante de en torno a un 20 y algo %. Otra historia es a dónde va a llegar eso, si es que llega a algún sitio, que está por ver. Hombre, yo creo que el balance de eso va a estar el año que viene, o cuando pase 6 meses o pase un año podemos hacer un balance económico. Está claro que el autónomo va a ser muy duro porque es difícil llegar a final de mes, entonces va a estar muy complicado. He estado viendo esta mañana unos datos de los autónomos del Lora, y si los tenéis, si no me lo corregís, de la mitad de más de los autónomos del Lora no tiene ningún asalariado. Es decir, que si estamos hablando de 700, 800 autónomos que pueda haber, a lo mejor estamos hablando que hay casi 500 y pico no tienen ningún asalariado, es decir, que solo vivimos de nuestro propio autónomo. Si a eso le sumamos ahora ese 20 y tantos %, yo creo que por desgracia de aquí al año que viene vamos a ver muchas bajas en la seguridad social sobre este tema, porque ya es difícil llevar un negocio, o sea que yo 543. creo que hay 543, ¿no? Es que no tienen empleados. Que no tienen empleados. Entonces, a esos 543 vamos a subir un 21% la seguridad social, más la subida de luz, más subida de todo lo que tenemos. Ya te digo, somos pequeños comerciantes que duramente llegamos a final de mes. En este caso, hablo por mi negocio, por ejemplo, de librería, autónomos sin empleados, y entonces la verdad que lo vamos a pasar mal. Y de aquí a un año se verán los resultados, y yo creo que esas estadísticas se van a ver reflejos. Una vez que va a ser durísimo, yo creo que va a ser durísimo y es gravísimo. Va a ser gravísimo las consecuencias a nivel nacional. Estamos hablando a nivel de Lora, pero va a ser a nivel nacional. Bueno, pues hay más cosas, pero el tiempo ya se nos ha acabado, y simplemente en el último minutillo, pues aparte de las propuestas y sugerencias que a lo largo del debate habéis dejado caer, el plan, la infraestructura, hasta las hipotéticas carreteras de circunvalación y demás, ¿hay alguna otra propuesta o sugerencia que querríais hacerle a la corporación municipal? Porque evidentemente con el ayuntamiento no se pueden hacer sin el ayuntamiento no se pueden hacer determinados proyectos. ¿Hay alguna cosa concreta, alguna propuesta que queráis hacerle? A mí no se me ocurre ninguna en particular, más que aparte de la que habéis dicho, que impulsaran ese proyecto común compartido con el resto de los agentes económicos, y que se comprometieran al menos a que eso se pudiera elaborar y compartir y difundir, no solo en Lora, sino en la comarca, con objeto de que todo el mundo conociera cuáles son las premisas con las que se pretende abordar el futuro. Me parece que razonablemente una institución lo puede hacer, un particular es un disparate, que no quiere decir que no resulte posible. Pero ya decía antes que precisamente lo del compartir el empresariado de manera particular, proyectos de carácter económico, creo que no se ha llevado nunca en la localidad. Tenemos el proyecto Gran Vega, donde se difuminó un disparate, donde los proyectos se hacían sin ton ni son y sin fundamento en muchas ocasiones, y poco fue el resultado económico que dio. De hecho, ha terminado pues prácticamente dando al traste con ese proyecto pues desde aquí hasta la Rinconada, aunque algunas actividades pues, supieron aprovecharlo, pero no es lo común. Por lo tanto, quizás la referencia más cierta es la que tiene ente y presencia, que en este caso sería la corporación municipal.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Enrique de la Torre, muchísimas gracias Manolo Álvarez y muchísimas gracias Javier Barquero. Y también muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y especialmente felicitar a los jóvenes de bachillerato del IEGO de Arquiví que han estado allí tan atentos cogiendo apuntes. Y no conozco a vuestra profesora, pero hacerle llegar mi felicitación por haberos pasado la información de que hoy había aquí un debate interesante para nuestro pueblo, porque indiscutiblemente yo creo que espacios donde se hable de la creación de empleo, de la creación de riqueza, de la oferta educativa, de los empleos de los jóvenes, de todo lo que, de un plan que incentive en las inversiones y de todo esto, yo creo que estos espacios hacen falta, son muy necesarios y desde luego o vamos por este camino o no podemos aspirar a ser un pueblo grande y con muchos habitantes. Hay que ponerse a pensar, a crear y a hacer muchas propuestas. Esperamos que el debate haya sido productivo, no solo para nosotros, sino para todos los que nos habéis seguido. Y nada más, en el próximo debate pues ya les diremos el tema y ya les informaremos del día y la hora. Hasta entonces, muy buenas tardes.